¿Sabías que muchas esculturas griegas que vemos hoy son copias romanas? Y aun así dictaron la idea de belleza durante siglos. La estatuaria griega se convirtió en una referencia universal para la escultura posterior. Pero claro, la falta de originales, porque muchas obras fueron fundidas o perdidas, hace que conozcamos gran parte a través de las copias romanas en mármol. Hoy profundizaremos en la escultura griega y en sus escultores más representativos. Con esta base vamos a recorrer el camino que nos lleva del esquema al ideal clásico. La evolución de la escultura griega es una de las aventuras más fascinantes de toda la historia del arte, y es que en ella podemos ver cómo el ser humano pasa de la abstracción a la búsqueda de belleza ideal. Todo comienza en el arte geométrico, donde predominan las líneas y las figuras esquemáticas como triángulos, círculos y siluetas muy simples, que se usaban para decorar vasos y también pequeños objetos. Después de esto llega el periodo arcaico, que aquí es donde observamos ya las influencias orientales y una clara representación del ser humano, o mejor dicho, una intención de representar al ser humano. Ya en el siglo V a.C. llega el estilo severo, que este rompe la frontalidad con el contrapposto. Aparece el movimiento y los rostros pierden la sonrisa para poder mostrar más serenidad. Finalmente, el periodo clásico, aquí es donde la escultura alcanza su perfección, proporción, equilibrio, belleza ideal. El cuerpo humano se convierte en el modelo de armonía y el arte griego logra lo que buscaba desde el principio, que era representar al hombre como la medida de todas las cosas. Y ahora que tenemos una idea general, viajemos al origen de toda esta transformación, el encuentro con Oriente. El periodo arcaico marca un momento clave en la historia del arte griego. La influencia de Oriente introduce nuevas formas y técnicas y poco a poco el artista deja de mirar al símbolo para mirar al ser humano. Podemos afirmar que predomina la figura humana ya que se convierte en el eje del arte y las esculturas alcanzan el tamaño natural. El desnudo masculino aparece como exaltación de la belleza física, pero eso sí, el femenino todavía se mantiene cubierto. A pesar de los avances, las figuras todavía conservan la frontalidad, el hieratismo y el estatismo que se había heredado de Egipto, aunque ya es cierto que se percibe un lento movimiento hacia el naturalismo. Este avance se aprecia claramente en dos tipos de figuras que simbolizan la época, los kouroi y las korai. Los kouroi representan a jóvenes atletas o incluso dioses, pero eso sí, siempre desnudos y tallados en mármol policromado. Presentaban un aspecto solemne y rígido, con una postura totalmente frontal. Podemos observar que tienen una pierna adelantada, pero los brazos están pegados al cuerpo. La anatomía todavía es bastante esquemática. Observamos el tórax abombado, abdomen reducido y una cabellera geométrica de rizos regulares. En cuanto al rostro, podemos observar que tiene ojos almendrados y labios curvados, y muestran la célebre sonrisa arcaica, que es el símbolo de vida y serenidad. Estos kouroi son el primer intento de captar el cuerpo humano de forma ideal, pero todavía bajo las reglas de la simetría y la quietud. El reflejo femenino de estos jóvenes llega con las korai. Las korai son jóvenes portadoras de ofrendas, que se representaban con elaborados peinados de rizos y trenzas que caen sobre los hombros, y con esa característica sonrisa arcaica. Aunque comparten la frontalidad y el hieratismo de los kouroi, avanzan hacia un mayor naturalismo, sobre todo en el tratamiento de los pliegues y en el cabello. Las primeras figuras femeninas se llamaban shoanas, que eran de madera y tenían un carácter sagrado. Pero con el tiempo estas esculturas pasaron a la piedra, pero eso sí, conservando cierta rigidez que recuerda al tronco de un árbol del que procedían. Ejemplos como la Dama de Auxerre, que es la que puedes observar en la imagen, o la Era de Samos, muestran bien esta transición entre la rigidez y la búsqueda de formas más naturales. A comienzos del siglo V a.C. hay algo que se desbloquea, y es cuando nace el estilo severo. Este estilo marca el momento en el que la escultura griega abandona la rigidez del arcaísmo y comienza a moverse. Por primera vez, el cuerpo humano se representa con naturalidad. Una pierna sostiene el peso y la otra se flexiona, y el eje del cuerpo se desplaza suavemente. Esto es el contrapposto, que es una auténtica revolución que rompe con esa frontalidad anterior. El movimiento ya no se muestra, ahora se insinúa,
creando una sensación de equilibrio vivo pero también contenido. También cambian los rostros, desaparece la sonrisa arcaica y aparece una expresión serena y digna, que es un reflejo de un nuevo ideal humano más sobrio y también más racional. Este cambio coincide con las guerras médicas y con el inicio del predominio ateniense, cuando Grecia comienza a afirmar su identidad y su confianza en el ser humano. Y con esta puerta abierta entramos en la cima, el clasicismo. Con el periodo clásico, la escultura griega alcanza su punto más alto. El artista ya no copia la naturaleza tal cual la ve, sino que la perfecciona, siguiendo las normas de la razón. Todo está medido. El cuerpo humano se convierte en la expresión matemática de la belleza ideal. Pero esta belleza no es solo física, también es una belleza espiritual. La perfección exterior tenía que ser un reflejo de ese equilibrio interno, de la serenidad, de la nobleza. Pero bueno, los temas mitológicos siguen siendo protagonistas. Dioses y héroes aparecen representados con una dignidad tranquila y majestuosa, símbolo del triunfo de la armonía sobre los excesos. Y bueno, ¿con qué herramientas se consigue todo esto? Para lograr este ideal, los escultores aplicaron proporciones exactas. La cabeza servía como módulo del cuerpo, 7 veces en el siglo V y después en el 8 en el IV. El cuerpo se concebía como un esqueleto articulado, con pectorales, cintura y pliegue inguinal perfectamente definido. Es el principio de la diartrosis. Aquí ya el contrapposto se consolida, dando a la figura un equilibrio dinámico como si el cuerpo realmente pudiese respirar. Los materiales que se usaban también eran esenciales: mármol policromado con tonos suaves, bronce dorado con incrustaciones en los labios y en los ojos, y esculturas crisoelefantinas de oro y marfil para los grandes templos. Y bueno, todo este dominio técnico prepararía el terreno para los grandes maestros que definirían el ideal clásico. Aquí entran en escena Policleto y Fidias. Policleto era natural de Argos y activo en la primera mitad del siglo V a.C. Fue uno de los escultores más influyentes del clasicismo griego. Se especializó en figuras de atletas en bronce, donde combinó fuerza, equilibrio y serenidad. Pero su objetivo era crear un modelo universal de belleza donde cada parte del cuerpo mantuviera una armonía exacta con respecto al conjunto. Además fue un artista racional, estaba convencidísimo de que la belleza podía medirse con precisión. Vamos a concretar su propuesta. Policleto escribió un tratado titulado Canon, que significa norma, y en él formuló los principios matemáticos de las proporciones ideales del cuerpo humano. ¿Qué era lo que buscaba? Pues la perfección a través del número y la medida. Lo que él sostenía era que la perfección de una escultura depende de la relación armónica de las partes entre sí y con el conjunto. Claro, este pensamiento fundamenta el ritmo, la proporción y la unidad estructural de su figura, donde el arte y la ciencia se convierten en una sola cosa. Pero bueno, ¿y cómo se mide este ideal del que estamos hablando? Según las medidas que establecía el canon, la cabeza debía medir una séptima parte del cuerpo total. Y el rostro, a su vez, se dividía en 3/3 iguales: frente, nariz y de la nariz al mentón. De hecho, estas reglas fijaron el primer canon matemático de belleza masculina, que marcaría la escultura clásica durante siglos. Con ellas, Policleto buscaba no imitar a la realidad, sino simplemente lo que quería crear era el cuerpo perfecto, un cuerpo equilibrado y racional. Y claro, este ideal se mueve. Policleto perfeccionó la postura del contrapposto, en la que el peso del cuerpo recae sobre una pierna mientras la otra queda libre y en flexión. De este modo, la figura abandona esa rigidez arcaica y adquiere una tensión más equilibrada entre movimiento y reposo. ¿Qué se consigue con esto? Pues que el cuerpo transmita naturalidad, serenidad, y el movimiento parece surgir de dentro hacia afuera, como si la escultura tuviese vida. Podemos afirmar que esta es la primera gran conquista del realismo clásico. Vamos a verlo en sus obras clave. Entre las principales obras de Policleto destacan el Doríforo o portador de lanza, que es del 440 a.C., que representa a un joven atleta en reposo contenido. El peso descansa en la pierna derecha,
mientras la izquierda se retrasa ligeramente. El brazo izquierdo sostiene una lanza y la cabeza se inclina suavemente hacia la pierna de apoyo. En el 430 a.C. esculpe el diadúmeno. En este caso el atleta se ciñe la cinta de la victoria. Su composición es más cerrada, de formas suaves y elegantes. Y por último veremos la amazona capitolina, que traslada ese ideal pero al cuerpo femenino. Se trata de una guerrera herida que está retirando el chitón para mostrar la herida mientras se apoya en la lanza. Su cabeza gira en la dirección de la pierna libre, manteniendo esa armonía entre la tensión y el equilibrio. Y bueno, ¿qué legado nos ha dejado Policleto con este modelo? Policleto creó un modelo de belleza ideal que estaba basado en la proporción matemática, el equilibrio corporal y la serenidad interior. Sus esculturas combinan elasticidad, armonía y potencialidad del movimiento, representando al cuerpo humano como una síntesis perfecta entre la razón y la naturaleza. Su legado sin ninguna duda definió para siempre el ideal clásico de perfección humana, la medida exacta entre fuerza y calma. Y ahora vamos a dar un salto del ideal humano al ideal divino. Fidias fue un escultor ateniense y el máximo exponente del ideal artístico del siglo V a.C. Y bueno, ¿qué características nos ayudarían a reconocer su mano en las obras? El estilo de Fidias es inconfundible. En sus esculturas se percibe una belleza serena, una espiritualidad interior que se refleja en la calma de los rostros. Con la técnica de los paños mojados consigue que las vestiduras se adhieran al cuerpo, revelando la anatomía pero con muchísima elegancia. Sus figuras, aunque son estáticas, respiran ese equilibrio y vida con leves inclinaciones de cabeza que suavizan la rigidez. Y bueno, en los frontones introduce una innovación decisiva, figuras giradas y vistas desde distintos ángulos, lo que crea una composición dinámica y tridimensional. Demos un paseo por sus obras maestras. Entre las obras de Fidias destacan la Atenea Promachos, la Atenea Lemnia, Atenea Partenos y el Zeus Olímpico. Y cada una de ellas refleja una faceta del ideal clásico: poder, sabiduría, serenidad y divinidad. Analicemos visualmente cada una de ellas. La Atenea Promachos fue realizada hacia el 460 a.C. y fue una estatua colosal de bronce de unos 15 metros de altura situada en la Acrópolis de Atenas. Su casco y su lanza eran tan altos que podían verse desde el mar, convirtiéndose en un símbolo del poder protector que tenía la ciudad. Desgraciadamente hoy no se conserva el original, pero conocemos su aspecto por descripciones antiguas y relieves posteriores que la muestran como una figura erguida, majestuosa, dominando la entrada de la Acrópolis. Años después, Fidias mostró una Atenea muy distinta. La Atenea Lemnia fue realizada hacia el 450 a.C. y representa a la diosa pero en una actitud serena y desarmada, con el casco en la mano como si meditara realmente. Frente a esa Promachos guerrera, aquí Fidias lo que pretende transmitir es la sabiduría tranquila y racional de la diosa. El original también se ha perdido, pero lo que conservamos es una reconstrucción romana que nos permite apreciar su elegancia y equilibrio característicos de su estilo. Pero eso sí, su obra más célebre se alzó en el corazón del Partenón. La Atenea Parteno fue realizada en el 438 a.C. y fue una escultura crisolefantina, es decir, que estaba hecha de oro y de marfil, de unos 12 metros de altura, y esto estaba ubicado en la cela del Partenón. Fidias la representó con la victoria, con Nike, en la mano derecha, y en la izquierda se ve que está apoyada sobre un escudo decorado con la batalla entre atenienses y amazonas. Sus pliegues dorados caían con una elegancia sobria y reforzada, mostrando la majestuosidad divina de la figura. El original se perdió, pero conocemos su aspecto gracias a copias romanas y también a descripciones de Pausanias. Y fijaos, hemos dicho que esta fue su obra más célebre, pero es que fue precisamente el uso de oro en esta escultura lo que originó las acusaciones contra Fidias. Se le imputó haber malversado parte del material destinado a la diosa. Él mismo demostró su inocencia, permitiendo que se pesara el oro, pero aun y así fue encarcelado por motivos políticos
y terminó exiliado en Olimpia, donde creó su última gran obra. Allí su arte alcanzó la cima de lo sagrado. El Zeus olímpico fue realizado hacia el 435 a.C. y era también crisolefantino. En él se representaba al dios sentado en su trono, dominando el templo con una majestuosidad sobrecogedora. En su mano derecha sostenía un anique y en la izquierda un cetro coronado por un águila. Esta escultura fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la imagen más sublime del poder divino en toda la Grecia clásica. Y de nuevo, desgraciadamente, del original solo conservamos copias romanas y descripciones antiguas, pero su fama perduró durante siglos como símbolo de la unión entre el arte y la divinidad. Pero claro, Fidias también está relacionado con el templo. Fidias no solo fue un escultor brillante. Pericles le confió la dirección del gran programa escultórico de la Acrópolis de Atenas. Bajo su coordinación, arquitectura y escultura se concibieron como una sola obra donde cada friso y cada estatua formaba parte de un mismo ideal. Años después, esas acusaciones por la Atenea de Partenos lo obligaron a abandonar Atenas, y su trayectoria se cerró en Olimpia, como hemos visto, con el Zeus olímpico. Pero bueno, ¿y qué aportó Fidias al lenguaje de los dioses? Pues supo transmitirles el nous, es decir, el espíritu o inteligencia divina, de una forma tan bella, es decir, con una belleza serena y majestuosa, que consiguió elevar la imagen de los dioses por encima de lo humano. Sin ninguna duda, con él la escultura alcanzó una nueva dimensión espiritual. Fidias fue ante todo un hacedor de dioses. Su arte trascendió el realismo físico para expresar una belleza espiritual e idealizada, fijando el ideal clásico de la divinidad serena y perfecta. Además, consiguió resolver con maestría los grandes problemas compositivos del templo griego, armonizando los frontones y frisos con el conjunto arquitectónico del Partenón. Con él la escultura griega alcanzó su plenitud, uniendo técnica, equilibrio y espiritualidad, pero eso sí, dentro todo de un mismo lenguaje visual. Una vez cerrado el siglo V, llega el cuarto, donde se añadirá gracia, drama y ritmo. Con esta etapa de clasicismo pleno ya superado, la escultura del siglo IV a.C. abre una nueva etapa. Las figuras pierden esa serenidad absoluta y el equilibrio matemático que había definido el siglo anterior también se va a modificar. Ahora los escultores barroquizan las formas, estilizan los cánones y acentúan el movimiento. El ideal perfecto cede paso a la emoción, la sensualidad y la expresión individual. El equilibrio ya no es estático, sino que es vivo, cambiante, casi humano, podríamos decir. Aquí se concretan 3 líneas maestras. En este siglo aparecen 3 grandes direcciones que consiguen transformar la escultura griega. En primer lugar, la caris prasiteliana, que estaba basada en la gracia y la delicadeza, buscando emociones líricas y una belleza humana y sensual. En segundo lugar, el pathos escopásico, que introduce el dramatismo y la expresión interior, mostrando una tensión corporal y también estados de ánimo bastante intensos. Y por último, la síntesis lisipiana, que fusiona ambas tendencias pero con el clasicismo anterior, creando de esta forma también un nuevo canon con 8 cabezas, generando una figura más esbelta y dinámica. Tenemos 3 caminos, pero los 3 van hacia una misma búsqueda, la emoción en el cuerpo humano. Empecemos por la gracia de Praxíteles. Nacido en Atenas, Praxíteles se formó junto a su padre, Cefisódoto el Viejo, de quien heredó el equilibrio clásico, y también se formó con el pintor Nicias, que era experto en policromía del mármol. Su arte supuso un giro decisivo. Él humanizaba a los dioses mostrándolos como seres gráciles, serenos y también cercanos, despojándolos de esa majestuosidad severa que tenía Fidias. En sus manos la belleza divina adquiere una ternura, también una naturalidad, en fin, podríamos decir que tiene una presencia casi humana. Con él, la escultura deja de aspirar a tener esa perfección heroica y empieza a reflejar emoción, suavidad y gracia. Y esta nueva sensibilidad se plasma en su estilo más personal. Praxíteles introduce una nueva forma de entender la escultura, más humana y también más íntima. Su sello más característico es la curva praxiteliana, que es un suave contoneo del cuerpo que rompe con esa rigidez, generando ritmo, elegancia y también naturalidad.
De esta manera consigue que el mármol parece que se mueve como si estuviese respirando. En el rostro aplica el llamado esfumato, que se trata de un pulido delicado tanto en los ojos como en las cejas para difuminar los contornos y así crear una expresión vaga, soñadora, que se encuentra cargada de melancolía. Y en cuanto a sus dioses cotidianos, dejan de ser figuras solemnes. Aquí adoptan actitudes más íntimas, más naturales, con una serenidad que refleja estados del alma apacibles y humanos. Vamos a verlo en sus obras clave. Las obras de Praxíteles encarnan su belleza humana, íntima y también natural. Con cada escultura pretende reflejar una faceta distinta de esa nueva sensibilidad. El sátiro escanciador, hacia el 365 a.C., representa a un joven sátiro que está vertiendo vino. La composición consigue guiar nuestra mirada en un recorrido fluido, ascendente y descendente, que de hecho acentúa ese movimiento suave del cuerpo. El mármol deja de ser piedra para convertirse en carne viva, con un ritmo que puede respirar una sensación de serenidad y de gracia. El Apolo sauróctono o también Apolo cazador de lagartos nos muestra al dios acechando juguetonamente a un pequeño reptil. Pero más allá de este gesto, la escena también simboliza la luz que consigue vencer a la noche. Podemos observar cómo las curvas prolongadas del cuerpo y su postura relajada nos dan una sensación de equilibrio, juventud y delicadeza. La Afrodita Nidia se realizó hacia el 360 a.C. y fue muy importante ya que fue el primer desnudo femenino íntegro de todo el arte griego. La diosa fue sorprendida al bañarse y se cubre con mucho pudor el cuerpo mientras sujeta el manto. Su belleza es muy humana, muy sensual, pero eso sí, en ningún momento pierde la serenidad divina. Según la tradición, Praxíteles se inspiró en su amante Feriné como modelo para la escultura. Y por último tenemos el Hermes con el niño Dionisos hacia el 330 a.C. Este es el único original conservado en mármol de este escultor. Aquí podemos ver a Hermes que se detiene un instante para ofrecer uvas al pequeño Dionisos, y es una escena que está llena de ternura y también de humanidad divina. Con el pulido del mármol se consiguen difuminar las transiciones de luz creando un efecto de piel viva y también de esa expresión apacible. Sin ninguna duda, este es el nacimiento de una nueva forma de ver los dioses. Praxíteles introduce una nueva visión de la divinidad que es más humana, más sensible, más poética. Sus esculturas ya no están buscando esa perfección heroica, sino que quieren expresar el alma. Su legado se apoya en tres pilares fundamentales: la humanidad, que acerca a los dioses al mundo de los hombres y ya no son simplemente símbolos de poder, sino que son presencias cercanas y terrenales. En segundo lugar, la sensualidad, expresada a través de una belleza grácil, también delicada, donde la piel parece verdaderamente respirar y el mármol se vuelve luz. Y el último pilar sería la emoción, que dota a cada figura de una expresión interior lírica, una mirada serena en la que podemos ver que habita el pensamiento. Pero bueno, mientras Praxíteles buscaba esta serenidad, llega Escopas, que explorará el drama y la pasión. Escopas se adentra en la ornamenta interior del ser humano. Nació hacia el 380 a.C. en Paros, que es una isla célebre por sus canteras de mármol, y profundiza en los estímulos patéticos creando figuras infladas de pasión y rostros que están dominados por la emoción. Vamos a analizar sus características escultóricas. Escopas abandona la serenidad clásica para meterse de lleno en el mundo del drama y la pasión. Sus personajes son héroes trágicos, figuras que están dominadas por la emoción y lo irracional y a menudo están vinculadas al cortejo dionisíaco, rodeadas de embriaguez, éxtasis y también una locura divina. La expresión de sus esculturas nace de una profunda tensión interior. De hecho, su rasgo más característico es la llamada cabeza escopásica, donde podemos observar rostros redondeados con la cara hundida bajo una frente pesada, también ojos profundos y hundidos que parece que están como mirando hacia adentro, y una mirada intensa que está cargada de drama, de cansancio, incluso de desasosiego. Con cada trazo pretende reflejar el conflicto que hay entre el cuerpo y el alma, incluso entre lo humano y lo divino. Entonces el mármol bajo sus manos deja de ser perfecto para volverse algo que está vivo e incluso que está doliente. Y todo este pathos se resume magistralmente en su obra más célebre. La Ménade Furiosa representa a una bacante, es decir, una de las seguidoras de Dionisos,
en pleno éxtasis religioso y embriaguez ritual. En las fiestas dionisíacas, estas mujeres entraban en un trance de locura divina, bailando con furia al ritmo de los tambores, estando poseídas por la fuerza del dios del vino y de la pasión. Entonces aquí Scopas la muestra en el momento culminante de esa posesión, donde el cuerpo gira violentamente mientras sostiene sobre los hombros un cabrito muerto. Esto es símbolo del sacrificio dionisíaco y de la unión entre la vida y la muerte. La figura expresa esa locura sagrada donde el dolor y el placer, el frenesí y la devoción se confunden. Su movimiento corporal es extremo, vemos los brazos extendidos, la cabeza echada hacia atrás y todo esto pretende transmitir dinamismo y tensión. En cuanto al rostro, podemos ver que tiene la boca entreabierta y los ojos profundos, reflejando así ese delirio interior. Los paños mojados también crean violentos efectos de luz y sombra, acentuando la sensación de descontrol. Pero ojo, porque esta escultura fue concebida para ser vista de perfil, de modo que el espectador pueda percibir toda esa energía del giro. A través de esta escultura, Scopas convierte el mármol en emoción pura. La materia vibra con la misma intensidad que el alma humana. También se le atribuyen otras obras como la de Meleagro y Mausolo, en las que mantiene también ese vigor expresivo y dramático. Podemos afirmar que Scopas encarna el patetismo del siglo IV a.C. y que también anticipa la intensidad expresiva del arte helenístico, donde la emoción sustituye definitivamente a la serenidad clásica. Y antes de continuar es importante hacer hincapié en que el término patetismo o patético no tiene el mismo significado que nosotros le damos hoy, sino que viene del griego patos y hace referencia a esa expresión de las emociones. Ahora sí, cerramos el siglo con la síntesis equilibrada de Lisipo. Con Lisipo lo que hacemos es cerrar el clasicismo griego. Nació en Sición y fue el último de los grandes escultores clásicos y además el artista predilecto de Alejandro Magno. Sobre todo trabajó el bronce, dominando la técnica hasta alcanzar un virtuosismo impresionante. Al igual que lo hizo Policleto, buscó la armonía del cuerpo humano, pero es cierto que revisó sus proporciones para dotar a la vida de un nuevo ideal. Con Lisipo también cambiará nuestra forma de mirar la escultura. Lisipo revisa el canon de Policleto y modifica las proporciones del cuerpo humano. La cabeza pasa a medir 1/8 parte de la altura total. Lo que hace es alargar la figura y le da un aspecto más esbelto y también más dinámico. Pero ojo, porque su innovación no solamente fue matemática, sino que su arte buscaba un realismo instantáneo, es decir, capturar el movimiento pero en el momento justo, como si la escultura respirara entre la acción y el reposo. Por eso sus figuras ya no se miran solo de frente, sino que Lisipo introduce una dimensión espacial nueva, invitando de esta forma al espectador a que rodeara la obra y pudiese descubrir diferentes puntos de vista. De este modo sus cuerpos parecen moverse libremente en todas las dimensiones, rompiendo la simetría y la quietud que teníamos dentro del clasicismo. La escultura se convertía así en una forma viva que se encontraba en un cambio perpetuo. Y claro, este nuevo dinamismo lo vamos a ver reflejado en sus obras más famosas. Lisipo alcanza la cima del realismo clásico con obras que revelan su dominio tanto del movimiento como de la expresión humana. El Apoxiomeno fue su escultura más célebre, que muestra al atleta después del ejercicio. Podemos observar un cuerpo natural, en tensión contenida, que anuncia una nueva manera de entender el equilibrio y el espacio. El Ares Ludovisi presenta a un dios de la guerra pero en una actitud serena casi humana, mientras un amorcillo juega con su casco. Esto lo que nos anticipa va a ser la sensibilidad helenística. Y pasamos al Hércules Farnesio, que representa a este héroe exhausto después de sus trabajos y está apoyado en la maza sosteniendo las manzanas del jardín de las Hespérides. Podemos observar su musculatura poderosa, los contrastes de luz y sombra que evocan una fuerza monumental y terrenal. El Apoxiomeno nos muestra a un atleta justo en el instante posterior al esfuerzo, mientras se está limpiando con el estrígilo después de la competición. Aquí Lisipo no busca la gloria heroica, sino lo que está buscando es la verdad del cuerpo humano, el momento cotidiano en el que el gesto, la respiración y también el cansancio se funden. El brazo extendido hacia adelante rompen con la frontalidad clásica y obligan al espectador a rodear la escultura descubriendo un movimiento que parece interrumpido en pleno acto.
Si observamos con detenimiento el rostro, podemos ver que refleja fatiga auténtica, el pelo está revuelto y la anatomía es natural. Aquí el mármol cobra vida y la perfección ideal da paso a esa realidad física que presenta el atleta. Lisipo consigue capturar el instante fugaz, la sensación de vida suspendida, y con ello consigue transformar la escultura en un espacio de tiempo detenido. También puedes comprobar cómo sigue este patrón de las 8 cabezas en su escultura. En sus demás obras este realismo se une a la fuerza expresiva que lo que viene anunciando es el arte helenístico. Lisipo representa la transición hacia el arte helenístico. En su obra confluyen la herencia clásica y una nueva sensibilidad que está basada en el realismo, la individualidad y el movimiento libre. Su canon de 8 cabezas marcará la escultura posterior durante siglos, porque logra equilibrar armonía y vitalidad convirtiendo a la figura humana en una forma viva y que se encuentra en continuo cambio. Podemos afirmar que con Lisipo la escultura griega alcanza la madurez total y de hecho abre el camino hacia una nueva etapa. En la próxima clase hablaremos de que tras esta era clásica la escultura griega abre nuevos caminos. Las obras ya no se contemplan solo de frente, sino que ahora giran, se mueven, invitan a rodearlas. El artista busca el dramatismo y la emoción expresando movimientos humanos intensos. También se van a ampliar los temas, de lo cotidiano a lo monumental, y surgen nuevos centros de creación como Pérgamo, Rodas y Alejandría.